Hola, buenas. Mi nombre es Fernando Pichot. Soy residente de urgencia de la Universidad de San Sebastián. Y en este video vamos a revisar el tema de disfunción de marcapaso en el servicio de urgencia. Los puntos clave que espero que les queden de esta presentación son: hay que recordar que es un paciente el que porta el marcapaso y él debe ser el centro de nuestra atención y preocupación. Vamos a revisar 5 potenciales problemas que pueden presentar y las posibles causas de esto. El set básico que debería incluir la evaluación de todos estos pacientes. Y vamos a ver las indicaciones que tiene el imán en este manejo. Para iniciar, es importante saber los componentes del marcapaso, que se ven ilustrados en la imagen, que corresponde a una batería, un ion circuito, un cableado y electrodos que están en contacto con el corazón. Pero básicamente lo podemos resumir en un computador que está unido por cables al corazón y que va a estar dando descargas o impulso eléctrico a este. Y esto puede ser tanto a nivel auricular y o ventricular, dependiendo del tipo de marcapaso. Y a su vez también obtendrá información del corazón, pudiendo sensar el ritmo nativo del corazón, también ya sea a nivel auricular y o ventricular. Según el tipo de funcionamiento, al marcapaso se le asigna una nomenclatura de 5 letras, que van a ir indicando las características de este, pero que a nosotros nos importaban principalmente las 3 primeras letras, siendo la primera la que indica la cámara estimulada y la segunda la cámara sensada. Y según el tipo de marcapaso, esto puede ser a nivel auricular, ventricular o en ambos. Y la tercera letra corresponde a la respuesta que tendrá el marcapaso si sensa algún estímulo. Con esto podemos reconocer el principal funcionamiento de los marcapasos actuales, que más comúnmente son el BBI y el DDD. Con respecto a los componentes, es importante saber que actualmente se utilizan baterías de litio, que tienen larga durabilidad, pudiendo llegar hasta 10 años de funcionamiento, y que el principal problema que presentan es que se puede agotar esta. Los electrodos pueden ser uni o bipolares, siendo actualmente más frecuentes los bipolares. También se han desarrollado marcapasos sin cable, estos son intracardíacos, pero recién se están implementando. Sobre los sensores, hay que destacar que poseen un periodo refractario, que es justo posterior a haber sensado un estímulo, y no pueden sensar otro en ese momento. Y también presentan un periodo de alerta, que es donde sensan algunos estímulos. La principal falla en relación al cableado viene por defectos de aislamiento, dificultando la interacción entre el electrodo y el corazón. Las principales indicaciones de estos dispositivos vienen en relación con las bradiarritmias, más frecuentemente en la enfermedad del nodo y los bloqueos AB. Pueden tener la función de desfibrilar, pero no va a ser un tema revisado en esta clase. La mayoría de los pacientes portadores de marcapaso son mayores de 65 años y pese a que cada vez hay mayor número de pacientes con marcapaso, la proporción que presentan fallas es menor al 5%. Es importante saber que, ya que se instala por vía venosa, la llegada y estímulo será por el lado derecho del corazón, y en el caso del ventrículo, al iniciar el estímulo por el lado derecho, se generará una disincronía ventricular, ya que esto no es lo fisiológico, y además el QRS tendrá morfología similar al bloqueo completo de rama izquierda. Con respecto al imán, este tiene la propiedad de que elimina la función de sensado del marcapaso, por lo que se llama un modo asincrónico, descargando una frecuencia base que se haya programado previamente. Esto sin importar el ritmo del paciente, pudiendo tener el riesgo de generar el fenómeno de R sobre T, y esto puede llevar a potenciar arritmias, por lo que hay que tener cuidado al utilizarlo y saber bien en qué escenario está indicado. Sabiendo estas cosas básicas, veamos este electrocardiograma. Si quieren, pausen el video para analizarlo y pensar en qué tipo de marcapaso podría tener este paciente, y luego continúan. Bueno, acá vamos a ver complejos QRS ancho, con patrón de bloqueo completo de rama izquierda, y son precedidos de una espiga marcapaso. Y esto se repite en todos los QRS. Además, no se evidencia espiga auricular. Y si vemos bien en B1, se ve que hay posibles onda P de distinta morfología e irregulares, pudiendo asumir que el ritmo nativo del paciente era una fibrilación auricular. Y con toda esta información podemos presumir que el paciente en realidad tiene un marcapaso BBI. Revisemos este otro electro. Si quieren, hagan el mismo ejercicio de analizar ustedes primero y luego continúen el video. Podemos ver que se presentan dos espigas marcapasos. Una primera espiga seguida de una onda P, por lo que sabemos que usa una espiga auricular, y luego una segunda espiga que genera un complejo QRS ancho, por lo que corresponde a una espiga ventricular. Y esto se va repitiendo en todo el electrocardiograma. Además, si analizamos la morfología del QRS, nuevamente tiene patrón de bloqueo completo de rama izquierda, por lo que sabemos que está en el lado derecho del corazón. Y con esta información sabemos que este marcapaso corresponde a un DDD. Ahora bien, ya que conocemos lo normal, vamos a revisar 5 posibles fallas que puede presentar el marcapaso. Para entenderlas, es importante que recordemos los componentes del marcapaso, ya que en todo el circuito se puede presentar alguna falla. La batería se puede agotar e inicialmente el estímulo puede ser de una potencia menor, que no alcance a generar una despolarización. También, por todo el cableado en cualquier momento se puede presentar una rotura y con esto puede dejar de conducir. Pueden haber alteraciones en relación al potencial de membrana y generar conflictos con el umbral de despolarización. Generalmente es por alteraciones electrolíticas y lo más importante a tener en consideración es el potasio, siempre recordando que puede ser tanto hiper como hipocalemia. Y también
No olvidar que la isquemia puede generar alteraciones y nos puede generar algún conflicto. Partamos entonces revisando este electro. Intenten ver lo que está mal y la posible causa de esto. Podemos ver que se observa onda P que no es precedida de alguna espiga, por lo que corresponde a una onda P nativa del paciente. Y viendo su morfología de las distintas derivadas, podemos asumir que es sinusal. Luego de la P se observa una espiga marcapaso que es continuada por un complejo QRS ancho, por lo que podemos asumir que corresponde a una espiga ventibular. Y si observamos la morfología del QRS es similar al bloqueo completo rama izquierda. Entonces, lo que está sucediendo acá es que es un marcapaso bicameral que sensa la aurícula y en relación a ese sensado genera una respuesta que es estimular el ventrículo. Luego vemos otra onda P que seguía una espiga marcapaso, pero que esta vez no genera un complejo QRS. Y esto se repite en más ocasiones durante el trazado. Por lo que acá lo que está pasando es que el marcapaso está cumpliendo su función de sensar la aurícula y mandar la orden al ventrículo. Pero hay un problema con que se lleve a cabo esa orden. Es decir, hay una falla de captura del estímulo. Entonces, como bien vimos, la falla que ocurre aquí es que el estímulo no es seguido de alguna despolarización. Esto puede tener varias causas, ya sea por falla en el generador, en el cable que lleva esa descarga, o bien en la interfaz entre el electrodo y el endocardio que no permite que llegue ese estímulo. También se pueden presentar alteraciones hidroelectrolíticas y o inicio reciente de algún fármaco que altere el umbral de activación del corazón. En estos casos, la radiografía de tórax nos puede ayudar a evaluar el cableado del circuito. Revisemos ahora este electro. Vemos dos espigas marcapaso. La primera que seguía de una onda P y la segunda que seguía un complejo QRS, por lo que podemos asumir que el paciente tiene un marcapaso bicameral. Y esto se va repitiendo en todos los complejos, por lo que primero podríamos decir que este marcapaso no presenta ningún problema. Ahora, si analizamos bien y vemos la morfología del QRS, podemos notar que es un QRS angosto y que no tiene morfología de bloqueo de rama, por lo que este en realidad es un QRS nativo del paciente. De hecho, si analizamos más en detalle el D2, vemos que la espiga cae justo cuando el QRS ya había iniciado. Entonces, lo que está pasando acá es que el marcapaso de la parte auricular está funcionando correctamente y el estímulo auricular se está conduciendo por la vía nativa normal del paciente, pero pese que hay despolarización ventricular, el marcapaso no sensa esto y de todas formas envía estímulo ventricular, por lo que corresponde acá en realidad es una falla de sensado de eso. Las fallas del sensado pueden ser tanto infra como sobresensado. En la primera, el marcapaso no detecta despolarizaciones nativas del paciente, por lo que el marcapaso envía estímulo a lo que fue programado, generando que esté asincrónico con el latido del paciente, pudiendo tener el riesgo de que ese estímulo caiga justo en la onda T y desencadene alguna arritmia, o bien generar latidos como extrasístoles y ser molesto para el paciente. Causa de esto pueden ser la mala configuración, alteración en el cableado, cambios metabólicos o bien la isquemia. Y con respecto al sobresensado, el marcapaso detecta como despolarizaciones señales que no lo son, por lo que puede llevar al marcapaso a inhibirse y no generar estímulo cuando corresponda. Algunas causas de esto pueden ser espasmos musculares, el hipo, o que el paciente tenga ondas T muy altas y el marcapaso lo reconozca como QRS. Este fenómeno de que el marcapaso no genere estímulo se puede confundir con otra falla que es la falla estimular. Revisemos ahora este electro y veamos que está mal. Puede que resulte fácil para algunos porque este electro es de un bloqueo B completo. Podemos ver que hay ondas P que no tienen mayor relación con los complejos QRS. Además, el complejo QRS es ancho y hay una frecuencia aproximada de 30 latidos por minuto. Y si nos fijamos mejor, la frecuencia auricular está cercana a 60 y hay algunas despolarizaciones que caen justo en la onda T y por eso no se aprecian correctamente. Si esto lo ponemos en contexto de un paciente portador de marcapasos, podemos asumir que está fallando ya que no se observan espigas, por lo que esto es una falla de estímulo. Esta falla va a depender de si el marcapaso está de demanda o está comandando. Ya que si está de demanda y el paciente tiene buena frecuencia cardíaca, el marcapaso se va a inhibir correctamente y no generará estímulo, por lo que no observaremos espiga marcapaso. Pero si el paciente está dependiente del marcapaso y no se observan espigas, como en el caso del electro previo, es una falla del marcapaso que no genera estímulo. Lo más común es por sobresensado, por lo que se inhibe incorrectamente. Para poder diferenciar estos dos escenarios es donde se utiliza el imán, ya que lleva al marcapaso en modo sincrónico y genera estímulo a la frecuencia seteada. Por lo que si vemos espiga es que tiene problemas de sensado. Pero si pese el imán no se detecta estímulo, es que hay una falla en general. Otras posibles causas son por circuito abierto o bien por problemas del aislamiento. Aquí les dejo una tabla resumen de las tres principales fallas que revisamos, las posibles causas de estas y su manejo. Revisemos ahora este electrocardiograma. Podemos ver un ritmo que está cercano a 120-150 latidos por minuto, ese ancho con morfología de bloqueo completo rama izquierda, que todos están precedidos por una espiga marcapaso, y nos observa dando P, o se podría asumir que hay algunas ondas P retrógradas dentro de la T. Esto corresponde a una taquicardia mediada por marcapaso. Esta es una arritmia que se genera por reentrada y ocurre exclusivamente en pacientes con marcapaso bicameral. La característica de esta es que hay una frecuencia mayor a 120 latidos por minuto, con QRS ancho, y todos son precedidos de una espiga marcapaso. Lo que ocurre, como vemos en la imagen,
es que hay un latido prematuro, generalmente ventricular, que viaja retrógradamente por el sistema conductor nativo del paciente, esto es sensado por el electrodo auricular, y va a generar un nuevo estímulo ventricular, que luego nuevamente viajará de manera retrógrada, haciendo un loop continuo. Esto es similar a lo que ocurre en una taquicardia supraventricular por entrada B, solo que en estos casos el marcapaso es la vía accesoria. Una característica importante es que la frecuencia no va a ser mayor a la frecuencia seteada del marcapaso, lo que le da cierto perfil de seguridad. El manejo que hay que realizar es utilizar fármacos que bloqueen el nodo B y así terminar el loop, o bien aplicar el imán, con lo que se inhibe la función de sensado y termina la arritmia, y el marcapaso va a estar estimulando la frecuencia seteada de base. Por último, analicemos este electro. Podemos ver que hay demasiadas espigas, casi que una espiga por cuadrado pequeño en algunas partes del trazado y que nos generan desproliferación ventricular por su baja amplitud, teniendo QRS a una frecuencia aproximada de 30 latidos por minuto, más bien como latidos de escape. Esto se conoce como runaway pacemaker. Esta es una arritmia potencialmente letal y se asocia generalmente a fallas con el generador cuando se está quedando sin batería. Se reporta principalmente con marcapasos más antiguos, por los que actualmente el riesgo debería ser mucho más bajo. El manejo que hay que hacer con esto es aplicar el imán para que el marcapaso descargue la frecuencia de base, pero se describe que esto no podría funcionar, por lo que en estos casos habría que cortar los cables del marcapaso en el bolsillo del generador. Muy bien, ahora que conocemos las 5 principales fallas, vamos a realizar un caso clínico. Se trata de una paciente de 72 años, con antecedentes de hipertensión y diabetes, que les cuenta que hace 2 años le instalaron un marcapaso, pero no se acuerda el por qué, ni el modo programado, ni la marca. Y además, no trae la tarjeta de identificación. Consulta por 3 horas de palpitaciones y lee malestar torácico. Le asignan a un box monitorizado y le entregan este electro. Analícelo y veamos qué está sucediendo. Si piensan que su marcapaso está funcionando correctamente y se fueron directamente a ver que cada QRS está precedido de una espiga marcapaso, están parcialmente en lo correcto. Pero si nos enfocamos en el motivo de consulta de la paciente y hablamos de las debilidades precordiales, podemos ver que hay una depresión del ST que es concordante con el QRS. Y en las debilidades inferiores, pese a que se cumple la propia discordancia, el supernivel del ST es muy grande para el QRS que lo precede. Por lo que acá estamos en contexto de un electrocardiograma con criterio de Garbosa positivo. Y la paciente no tenía problemas con el marcapaso, sino que estaba sufriendo un infarto agudo al miocardio. Lo importante de esto es que recuerden que cada marcapaso está siendo portado por un paciente. Y ese debe ser nuestro foco de atención. Evaluar por qué viene el paciente, su motivo de consulta y estabilizarlo si corresponde. Y luego nos vamos a enfocar si hay alguna alteración con el marcapaso que esté generando algún conflicto. Estos pacientes se pueden presentar en todo un espectro y lo importante es que no nos saquemos y hacer lo que sabemos hacer de manera correcta, lo que es una buena evaluación primaria y estabilizar al paciente. Como ya revisamos, a todo paciente con marcapaso que presenta alguna disfunción o sintomatología relacionada, debemos realizarle un electrocardiograma y monitorización para detectar alguna falla o arritmia, electrolitos como posibles causas y teniendo especial consideración con el potasio, una radiografía de tórax para evaluar el circuito y el tipo de marcapaso que tiene el paciente, e idealmente eco para evaluar causas corregibles rápidamente. Con respecto al imán y en qué situaciones usarlo, como ya revisamos, son dos principalmente. En bradicardias en espigas, para evaluar posibles fallas de sensado o estímulo, y en caso de taquicardia mediada por marcapaso, para frenar el loop y terminar la arritmia. Otra posible utilidad de la radiografía es poder identificar el tipo de marcapaso y la marca. Acá les dejo algunos tips, o bien, actualmente hay aplicaciones que permiten identificarlo y que nos pueden ayudar. Y para finalizar, recordar lo que ya vimos. Evaluamos a un paciente que porta marcapaso, el que debe ser nuestro foco de atención y preocupación. Hay 5 potenciales problemas, 3 fallas y 2 arritmias. El set básico, que debería incluir el estudio de estos pacientes, electrocardiograma, electrolitos, radiografía de tórax y ultrasonido bedside, idealmente. Y utilizar el imán específicamente en casos de bradicardia sin espiga o taquicardia mediada por marcapasos. Espero que les sirva esta clase. Muchas gracias.